Desde Buenos Aires, Argentina. Energía de la nueva conciencia. Mantra FM, donde la conciencia encuentra su voz. Estamos en momentos de grandes movilizaciones de energía, que sabiéndolas aprovechar nos abrirán las puertas a un mundo armónico, dentro y fuera nuestro. Esto podría sensibilizar nuestras auras, y estudios, como la fotografía Kirlian, ayudarán a detectar los desequilibrios para poder sanarlos, y así alinearnos con energías más sutiles. Y la luz pura interior. Luz pura, encontrando dentro de ti lo verdadero, con la conducción de Marta Irene Villavalle. Todos los viernes a las 15 horas Argentina, 13 horas México y 20 horas España. Que el eterno sol te ilumine. Luz pura, aprendiendo a traer experiencias benéficas a nuestra vida. En el aire de Mantra FM 91.9. Y la luz pura interior guía tu camino, guía tu camino. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Linda gente. Espero que estén todos muy, muy bien. Hoy en un nuevo viernes aquí desde Buenos Aires, Argentina, para todo el que quiera escuchar en cualquier parte. Eh, a lo mejor para que es la primera vez que escucha este programa en Radio Mantra, mi nombre es Marta Irene Villafañe y pueden entrar a la web luzpura.com para averiguar todas las actividades, lo que hago, etcétera. Pueden suscribirse también, así reciben novedades. Y también pueden ingresar o conocerme más a través de Instagram, Facebook, Telegram incluso, eh, para ver las actividades y a lo mejor para mandarme algún mensaje. Eh, Todos los viernes traigo algún tema que, como les dije, yo estos programas después los subo al canal de YouTube en, en el, eh, en el canal de Luz Pura de YouTube. Así que, y todos tienen como un hilo conductor, porque he ido tratando todos los temas que de alguna manera nos pasan a todos y que a veces escuchando a veces una palabra, una frase, nos ayuda a entender mejor algo que nos esté pasando o desequilibrando, preocupando o lo que sea. Eh, y estoy muy contenta aparte porque estoy armando, no sé si llamarlo un curso o llamarlo encuentros, dada la gente que tengo en consultas individuales y también por lo que veo en las fotos Kirlian, y como que muchos de repente están necesitando como un espacio de contención, de poder contar algo que les está pasando y no le encuentran la vuelta, un espacio para hacer una meditación y volver a equilibrarse. Eh, bueno, y eso he decidido comenzarlo el 8 de abril a las 6:30 de la tarde. En principio van a ser 8 encuentros para el que se quiera sumar o el que quiera averiguar más. Me escribe
me puede escribir al WhatsApp que está en pantalla, si no en Instagram tienen el link directo al WhatsApp si quieren preguntar. Y bueno, después les voy a charlar un poquito más de esto, porque me parece que es un momento que quizás estamos necesitando, ¿no? Tener, aunque sea una vez por semana, un espacio donde relajarnos, contar algo, o simplemente escuchar lo que digan otros, porque en general los grupos siempre se reúnen con un tema, un tema común. Es así. Así que en general cuando escuchamos a otro, seguramente va a plantear algo que a lo mejor también nos está pasando a nosotros. Bueno, el temita de hoy, que le puse un título bastante sugestivo, ¿no? Pero es para pensarlo, lo he pensado yo misma con mi propia vida, ¿no? Y es la vida que podrías estar viviendo hoy si no fuera por el miedo. Y esto es algo que yo lo he pensado, a veces uno no se da cuenta porque uno vive y sigue viviendo y bueno, y viene una cosa y viene la otra y hay que hacer esto y tengo que y lo que sea y nos vamos dejando llevar y a lo mejor hay montones de cosas que sí hubiéramos querido hacer y hemos dejado, hemos postergado o hemos anulado directamente, muchas veces por temor, ¿sí? Por temor a no responder al entorno muchas veces, ¿sí? Y eso está bueno en una época como esta que nos llama a cambios internos y a rever, ¿no? A ver cómo quiero vivir, si esto realmente me gusta, si esto realmente me hace bien, con quiénes quiero estar, ¿no? Qué actividades quiero desarrollar de ahora en más. Bueno, está pasando muchísimo esto, yo lo veo todos los días. Y entonces me parece que está bueno, incluso porque hay mucha cosa quizás de miedo en el afuera, ¿no? Y habría que tratar de que eso no nos influya, lo de afuera por lo menos, porque ya bastante tenemos con los nuestros, para ingresar algún miedo nuevo. Los miedos siempre van a limitar, ¿sí? Siempre van a frenar la expansión. O sea, incluso en una foto Kirlian, cuando alguien tiene miedo, está mucho más como achicado el campo de energía. Cuando alguien está bien y, digamos, en mayor armonía, el campo se expande. Y así como se ve en esa foto, y por suerte lo podemos ver, en realidad en nuestros campos de energía está pasando eso, ¿se entiende? Por eso se refleja en una foto en este caso. Pero en nuestro campo de energía pasa exactamente lo mismo. ¿Es un campo de luz muy chiquitito o un campo mucho más grande? Y cuanto más contentos, yo no quiero decir con esto que me esté riendo a carcajadas todo el día, ¿no? Sino como es conforme, diría yo, con la vida que tengo, con lo que me gusta, con la apertura que tenga a disfrutar, más amplio va a ser nuestro campo de energía. Todo lo que es preocupación, que implica miedo, obviamente, ansiedad, que implica miedo, todo eso va achicando nuestro campo de energía. Digamos, si nosotros nos preguntáramos, ¿no? Por ejemplo, si el miedo no estuviera, si no existiera, ¿qué vida haríamos hoy? Quizás está bueno pensar la cantidad de cosas que uno podría hacer si no tuviera miedo. ¿Cuántas veces vemos o vemos en una película o vemos en estas cosas que pasan en YouTube, desde deportes extremos hasta, no sé, actividades que nos hubiera encantado quizás hacer y nos parece que estamos muy lejos de eso? ¿Cuántas decisiones tomamos o dejamos de tomar simplemente por el miedo? ¿Cuántas veces nos quedamos por el miedo? Y hay cosas que quizás no probamos nunca, aunque nos hubiera gustado por el miedo, ¿se entiende? Entonces está bueno empezar a pensar eso porque, o darnos cuenta, digamos, para empezar como a abrirnos a mayor libertad, ¿no?
cuanto menos miedo tengamos, más libertad vamos a tener para hacer lo que realmente tengamos ganas de hacer. Digamos que en general cuando no hemos hecho algo es porque tenemos miedo a equivocarnos, porque tenemos miedo al rechazo, porque tenemos miedo al, no sé, a mostrarnos muchas veces, tenemos miedo a perder otras veces, tenemos miedo al cambio, tenemos miedo al conflicto, ¿sí? Todas estas cosas son como parates que vamos teniendo en las cosas que nos gustaría hacer. En ese sentimiento que tenemos, ¿no? De que quiero hacer algo, o cómo me gustaría hacer algo. Hola, Laura. Digamos que hay grandes miedos que tiene la humanidad, que eso es común a todos, digamos, que tiene que ver con fundamentalmente el miedo a no poder. ¿Sí? De aquí nace la desvalorización, la baja autoestima y tantas otras cosas que salen del miedo a no poder. ¿Sí? El otro gran miedo es a que no nos amen, el miedo a ser rechazado o el miedo al abandono. Ese es uno de los grandes miedos que tenemos todos los humanos. Y después hay otro miedo también que ahora se ve muchísimo y es el miedo a perder seguridad. La seguridad que nosotros sentimos que nos puede dar el dinero, nos puede dar una condición social, nos puede dar el tener cierta estabilidad material, ¿sí? Porque si tenemos estabilidad interna de verdad, no vamos a tener miedo. O el miedo a perder el control, ¿sí? O sea, todos estos son miedos que todo el tiempo se están debatiendo, ¿no? Adentro. Y que nosotros, bueno, seguimos la vida, hacemos las cosas de siempre y en realidad no, ya ni siquiera lo consideramos miedo, porque es algo de todos los días, es algo cotidiano. ¿Sí? Por eso quería que empezáramos a rever esto, porque ¿qué produce? El miedo tiene sus efectos, ¿sí? No es gratis, tiene sus efectos. Tiene el efecto de la procrastinación, por ejemplo, que es tan común, esos proyectos que nunca se hacen finalmente. ¿Y por qué no se hacen? Nada más que por temor. ¿Sí? Eso genera todo un agotamiento energético, genera incluso una pérdida de autenticidad, porque al final uno deja de ser quien verdaderamente es y empieza con un montón de roles, personajes, máscaras, etc. Si pensamos todo lo que trae el miedo, es interesante verlo, ¿no? Porque estaría bueno también verlo en nosotros, ¿no? En realidad, desde esta óptica, el miedo no es lo que hace más daño, sino todo lo que dejamos de hacer por el miedo, ¿sí? Todo lo que dejamos de hacer por el miedo. Hay un miedo natural, biológico, diría, que es un miedo protector, ¿se entiende? Que es un miedo de supervivencia, digamos, el más básico de todos, o sea, no me voy a tirar de un árbol de 20 metros porque sé que me voy a lastimar, no voy a cruzar la calle sin mirar porque sé que me pueden llevar por delante, ¿se entiende? Bueno, eso es un miedo protector, es un miedo básico. Pero después hay otro miedo, que es al que me estoy refiriendo, obviamente, que es el miedo aprendido. ¿Sí? Un miedo que se aprendió por creencias, por experiencias pasadas que nos quedaron y entonces nos queda ese temor que aunque hoy no sea la misma situación, cuando algo es parecido a algún miedo grande que tuvimos en el pasado, se activa. Cuando hay alguna situación más o menos parecida, se activa. Y miedos por condicionamientos familiares, condicionamientos sociales, condicionamientos de acuerdo a quien yo creo que soy o que debería ser. Bueno, todos estos, digamos, otros miedos son miedos aprendidos.
Ni siquiera es el miedo natural protector, ¿sí? Sino que son miedos aprendidos. Entonces, si seguimos sumando miedos, nos vamos quedando cada vez más chiquititos. ¿Sí? Esto es lo que pasa. Yo les diría que estaría bueno hacer el ejercicio, ¿no? Cuando sienten miedo por algo. Vieron que a veces parece hasta irracional, ¿no? Porque en cuanto ponen la mente, quizás si dicen, a ver, ¿a qué le estoy teniendo miedo realmente, ¿no? Si se paran un segundo a pensar, ¿a qué realmente le estoy teniendo miedo yo en este momento? A ver, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿O qué creo que es lo peor que me puede pasar? Porque en general siempre fantaseamos con cosas espantosas que jamás nos pasan, nunca nos pasan, y es probable que jamás pasen, pero sin embargo la fantasía es esa, entonces el miedo crece, porque ante ese final que se supone que nos espera en lo que sea que le estemos temiendo, obviamente, bueno, el miedo va a crecer, ¿no? Eh, y es un tema. Eh, Hay algo que también yo hoy estaba considerando, ¿no? Y es ese miedo que se disfraza de prudencia. ¿Sí? Y acá el límite es finito también, porque en ese miedo que se disfraza de prudencia, es decir, en general la gente que se considera prudente no considera que tiene miedo, sino simplemente que es prudente. O sea, no aparece ahí la etiqueta de tengo miedo, ¿se entiende? Pero habría que ver, porque ese disfraz, digamos, eh, tiene todos argumentos que son muy razonables, ¿se entiende? Todos, pero habría que ver. Esto no quiere decir que dejemos de ser prudentes, pero habría que ver a dónde somos de verdad prudentes, porque hay cosas que el mismo sentido común nos dicta, y cuando esa prudencia está escondiendo temores. Por ejemplo, cuando se dice, no, pero me parece que este no es el momento adecuado, mejor no arriesgarse ahora, eh, a ver, prefiero esperar hasta que esté más preparada o esté más preparado, no quiero tener problemas, no, mejor no quiero tener problemas, o podemos decir también, no, es mejor que dejemos las cosas como están, ¿sí? En realidad, esto suena a qué persona prudente, qué persona madura, ¿no? Cómo está viendo las cosas. Pero habría que ver hasta dónde acá hay prudencia y hasta dónde todas esas negaciones de cosas que no queremos o que suspendemos o que nos parece que mejor no, está llevado por el miedo. ¿Mm? Por ejemplo, y eso lo he visto más de una vez, una persona en un trabajo que le ofrecen un ascenso importante y sin embargo, como no se sentía capaz o le daba miedo de fallar en ese ascenso, decía, no, pero me parece que este todavía no es el momento, me parece que es mejor esperar. Pero si eso le llegó es porque realmente podía, porque era su momento, ¿se entiende? Entonces podrían decir, no, bueno, claro, quiere hacer las cosas bien, que prefiere esperar, pero en realidad ese esperar tiene que ver con el miedo, no tiene que ver con ninguna otra cosa. Eh, a ver, creo que acá tengo... Eh, hola, Lauris. Eh, Y este es un miedo, el miedo de la prudencia, digamos, es un miedo que está mucho más escondido, mucho más disfrazado, incluso para nosotros mismos, ¿no? Porque uno puede seguir sosteniendo, no, yo no tenía miedo, me pareció mejor que ir a hacer tal cosa. Y a veces puede ser que esté muy bien, ¿eh? No, yo no digo que todo prudente es un miedoso,
No, a veces puede estar muy bien, pero bueno, hay que ver hasta dónde eso realmente fue elegido desde una madurez, desde una coherencia, digamos, con lo que yo puedo, con lo que pasa, con lo que estoy considerando, y no fue algo que yo postergué, dejé o negué, o simplemente no acepté por temor. ¿Mm? Porque en realidad ese disfraz, digamos, nos hace creer que no tenemos miedo, ¿sí? Es decir, es un engaño a nosotros mismos, porque de esa manera se pueden postergar decisiones que son muy importantes, ¿sí? Como este caso del ascenso que mencioné, que fue una pena porque esa persona se lo perdió, ¿sí? Y después estuvo un montón de tiempo para lograr algo similar, ¿se entiende? Se lo perdió. ¿Y por qué? Por miedo, ¿sí? Nada más que por eso. Eh, Cuando pasa esto también, si vamos a los vínculos, por ejemplo, se quedan en vínculos mucho más tiempo del necesario, en vínculos que dañan, que no funcionan. ¿Y por qué? Porque este no es el momento, que mejor después, porque ahora no sé, porque ahora me da seguro que esto va a mejorar. Empezamos a poner un montón de argumentos que en realidad tienen que ver con el miedo que tenemos a hacer ese cambio. No con la verdad de la situación, ni con la prudencia, ni con nada de eso. Así que también hay que verlo. Eh, el tema es con este miedo que finalmente nos inhibe en todo, porque nos inhibe hasta en el sentir. Porque si nosotros, por ejemplo, estuviéramos no queriendo avanzar en un vínculo que, digamos, no queriendo hacer no queriendo retirarme de un vínculo que me está dañando y que yo sé que ya no va más, eh, digamos, yo no estoy expresando lo que realmente siento, que a lo mejor es cansancio, es agotamiento, es hartazgo, a lo mejor es sufrimiento, a lo mejor es dolor. Yo no estoy expresando eso. Yo estoy poniendo toda una cara de que está todo bien cuando no lo está. Pues ya va a pasar y no va a pasar salvo que uno haga algo, ¿se entiende? Si no, no pasa. Digamos que si estamos actuando desde ese temor, no nos vamos a animar a hacer los cambios que realmente habría que hacer. Digamos que una prudencia verdadera, una prudencia desde un sentido común, desde un buen pensamiento, digamos, me podría proteger a mí, podría proteger mi vida incluso, ¿se entiende? Pero una prudencia desde el miedo, lo único que va a hacer es proteger mi zona de confort, ¿se entiende? Es lo que me va a ayudar a mí a seguirme acomodando en mi zona de confort. Entonces yo con eso voy a justificar no hacer ningún cambio, todo le voy a encontrar un argumento para decir no, pero esto mejor no, esto mejor espero, este no es el momento. ¿Se entiende? Entonces yo siento que habría que revisar bien cuántas cosas no hacemos por el miedo. Esto habría que verlo. Eh, yo siempre les digo, ¿no? Lo de la respiración y lo de eh, para todo sirve, y si tenemos miedo mucho más sirve, porque cuando nosotros tenemos miedo, y esto testénlo durante el día, porque a veces tenemos 20 veces miedo y ya ni siquiera lo registramos, ¿sí? Eh, Cuando tenemos miedo, todo se comprime también, así como la energía se comprime la respiración. Siempre hay una respiración cortita cuando nosotros tenemos miedo. Por eso acá sirve tanto también la respiración. Si en un momento de miedo nosotros hacemos una expiración, retenemos el aire unos segundos y exhalamos muy despacio, y eso lo repetimos mínimamente 3 veces, mínimamente, van a ver cómo enseguida cambia la energía. Cambia, enseguida cambia. Es más, si ustedes le suman esa
a esa respiración, se imaginan que respiran luz y que la luz se abre desde el corazón, se despejan, ¿se entiende? La energía se despeja, se abre la luz, la energía se despeja y van a encontrar de repente, aunque sea un segundo, van a cambiar un pensamiento, van a tener otra claridad. Entonces yo siento que esto habría que por ahí ejercitarlo todos los días, todo el tiempo, estar como más atentos y atentas a lo que estamos sintiendo, a lo que nos está pasando. ¿Qué me está pasando a mí cuando estoy diciendo no a algo? ¿Qué me está pasando a mí cuando siento que no estoy disfrutando la vida? Como veo que otros a lo mejor se ríen o disfrutan a lo mejor de pavadas, ¿no? No estoy hablando, vaya a saber qué hay que tener para disfrutar, ¿no? Uno puede disfrutar de todo, puede disfrutar del sol, de la comida, de lo que sea, o sea, de sentirse bien simplemente, de estar sano, haciendo una actividad que a uno le gusta, disfrutando con gente que queremos, ¿se entiende? O sea, el disfrutar no es que se necesita, uy, vaya a saber qué cosa. El disfrutar se empieza desde lo más básico, ¿m? Desde lo más básico, desde, no sé, un desayuno rico, sentarse y saborear eso, centrados, ¿no? Como diciendo, bueno, estoy aquí de nuevo, presente, eh, eh, y, o sea, recibir hasta lo que tomamos, hasta lo que comemos, de esa manera. Si nosotros nos empezamos a abrir a ese más disfrutar que tener miedo, van a cambiar muchísimo las cosas. Yo lo estoy viendo ahora de acá, por esto les mencioné al principio lo del este curso encuentros que armé, que estoy todavía armando en realidad, porque yo lo veo tanto en las consultas, lo veo tanto en la foto Kirlian, cómo la gente está como comprimido, ¿no? Hay como una especie de achicamiento, ¿sí? Y si mi campo energético se achicó es porque yo me achiqué, me achiqué en mi manera de hacer, en mi manera de pensar, en mi manera de sentir, ¿no? Porque incluso hay como miedo de sentir. Y si nosotros, que esto siempre lo decíamos en la bioenergética, ¿no? Que uno estudia mucho todos los mecanismos de defensa que se instalan en el cuerpo, cuando nosotros nos estamos cerrando y tratando de proteger por el miedo, y hasta me estoy cuidando de no sentir para que nada se me desborde, e incluso para sentir que yo no tengo miedo, ¿se entiende? Todo lo que me cierro yo para que no me lastimen, todo lo que me cierro para que no me pase nada malo, para controlar y para estar lo más seguro o segura que pueda. Toda esa cerrazón queda vigente también para el pasarlo bien, para el disfrutar, para estar relajado, para estar en alegría, ¿sí? Para a lo mejor reírse de una pavada, ¿se entiende? La vez pasada veía a una persona que decía, ay, yo no sé cómo se ríe tanto, no sé de qué le hace gracia, ¿no? Decía. Y la persona que estaba mirando se estaba riendo de algo, está bien, podríamos considerarlo una pavada, no sé, de acuerdo a lo que cada uno considere que es tonto reírse de eso. Pero yo por otro lado pensaba, qué bueno que tenga esa risa tranquila, fácil, ¿no? Y que algo así agradable la haga sonreír, ¿no? Y en cambio la otra persona se ponía en una posición más crítica, ¿no? Como que era media tonta, quizás por reírse. Es como que hasta la alegría, ¿no? Quedó ya en otro lugar. Como que hay que estar preocupado, o sea, si es una persona consciente y madura va a estar preocupada. No, no. Como que se fueron cambiando las cosas, ¿no? Y ya la alegría no, digamos, no lo tenemos como algo fácil. Entonces,
Bueno, la idea es esto, ¿no? El poder revisar un poquito realmente. Pueden escribir, que saben que soy muy amiga yo de escribir, pueden escribir las cosas o imaginarse las cosas que más les hubiera gustado hacer y que todavía no hicieron. Digo todavía porque uno siempre está a tiempo, salvo algunas cosas, ¿no? Que si yo no puedo elegir ahora ir a las Olimpiadas en ningún deporte porque no lo lograría. ¿Se entiende? O ser la primer bailarina del Teatro Colón, porque tampoco, no podría empezar ahora. Pero digamos, hay montones de otras cosas que sí. A lo mejor no puedo ser la primera bailarina del Colón, pero sí puedo ir y bailar y divertirme informalmente, ¿se entiende? Sin ser una profesional del baile. Entonces siempre hay maneras de pasarlo bien y de hacer lo que uno tenía ganas de hacer y a lo mejor dejó de hacer por un condicionamiento, como estamos condicionados a eso, bueno, el miedo a romper ese condicionamiento, el miedo a romper una creencia, el miedo a hacer algo que a lo mejor a otro no le iba a gustar, pero a mí sí me iba a gustar. Entonces, a ver, si nosotros empezamos a reacomodar un poco todo esto, vamos a empezar a reencontrarnos, ¿se entiende? Entonces, en ese reencuentro con nosotros mismos es donde vamos a también a hallar más paz, más felicidad, a estar más relajados. Eh, la vez pasada me decía, una vez más, porque esto me lo han dicho miles de veces, ay, no sé, me gustaría meditar, pero no puedo. Pero para meditar tenemos que tratar de parar un poquito la mente o sea, nosotros no vamos a empezar el primer día que meditamos, me conecto con los planos superiores y me baja información. En general no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque estamos apurados, estamos ansiosos, la cabeza todavía no logré pararla. Pero si tenemos la voluntad de sentarnos 5 minutos, al principio, 5 minutos, respirar, hacer unas cuantas respiraciones, abrir la luz del corazón, siempre lo digo, ahí se van a sentir bien. Después sigan su camino, hagan lo que tengan que hacer. Y cada vez van a tener más ganas de hacer eso hasta que un día hagan una meditación realmente que les llame la atención. Porque no solamente relajaron su cuerpo, sino que empezaron a conectarse con su yo soy, con sus guías, con planos superiores. Todo eso es práctica, como todo en este mundo es práctica. Entonces, para no frustrarnos, no esperemos, Dios mío, de hoy para mañana lograr algo que en realidad va a llevar su tiempito. Bueno, retomando estos encuentros que voy a iniciar el 8 de abril, la idea es esta, ¿no? Que nos reunamos para poder, o sea, que ustedes sientan que tienen un espacio para poder comentar algo que a lo mejor les está pasando, vamos a ver, ¿no? Cómo cambiar conductas, porque vamos a ver, no es solamente echarlo, sino que cuando se plantea algo, vamos a ver de qué se trata, cuál es la forma, a lo mejor de cambiarlo, de sanarlo, digamos. Y hacer eso tener un espacio para comentar cosas que en otro lugar no podemos comentar. Esto es, de nosotros mismos, de cómo nos sentimos, de acá qué me pasó, de que me dijeron esto y me sentí mal y ahora no sé qué hacer, ¿se entiende? Son cosas que pasan a diario y que por ahí no tenemos un espacio para comentar, aunque sea una vez por semana. Y acá vamos a ver todo, vamos a ver los vínculos, vamos a ver los apegos, vamos a meditar cada encuentro, vamos a hacer una meditación de expansión para que queden en equilibrio. O sea, van a ser encuentros productivos, digamos, no es solamente un encuentro para ir y decir algo, sino que van a tener una devolución y es un encuentro productivo, digamos. La idea es esa, de que yo pueda estar en un lugar, en un espacio en la semana donde pueda aquietarme, donde pueda comentar algo, si quiero comentar algo, no es obligación, puedo escuchar lo que pasa y puedo escuchar la información que se dé. No es un curso de un montón de información, porque mi información le sobra. Es más
algo como para sentirse contenido, seguro o segura y poder expresarse y poder relajarse y entrar en equilibrio. Esa es la idea de los encuentros que van a empezar eh, el 8 de abril. Eh, Carola dice, hola Marta, qué interesante, yo soy bien casera, lo disfruto, pero sí me ha pasado de más joven de no ir a un lugar por el que dirán directamente, cosas superficiales como estar con esta ropa o lo que sea, y es un prejuicio mío, porque a mis amigos reales no les importa, obviamente, eso claro que sí. Bueno, ¿estos qué son? Miedos, condicionamientos, creencias, ¿se entiende? Gracias Carola, porque en realidad voy justamente a eso, ¿no? A, eh, a cómo nos dejamos llevar, eh, perdón, nos dejamos llevar por pavadas, ¿no? Por pavadas, y no disfrutamos realmente, a lo mejor, como contaba Carola, de un encuentro con amigos simplemente porque, ay, no, ¿cómo que me voy a poner? ¿Qué van a decir si voy así? ¿Se entiende? Son pavadas, pero que nos han encarcelado de alguna manera. ¿Mm? Por eso cuando titulé esto, que parece un poco fuerte, ¿no? Pero de alguna manera es esto, ¿no? La vida que yo podría vivir si no tuviera miedo. Entonces, está bien, a lo mejor hay un montón de cosas que dejé de hacer, a lo mejor hay un montón de cosas, a lo mejor, como dice Carola, me quedé en mi casa 20 veces por el tema de la ropa y no sabía qué ponerme, o me parecía que así no podía ir vestida, pero hoy nos estamos dando cuenta, ¿sí? Nos estamos dando cuenta de lo que, nos estamos dando cuenta que acá es el miedo nada más, o una creencia, un condicionamiento que yo ya puedo sacarme de encima, ¿se entiende? Entonces empecemos a hacer las cosas que realmente tenemos ganas de hacer, sin tanto prejuicio, sin tanta condición, sin tanto temor, porque le tenemos temor a vivir finalmente. Es eso, temor a la vida, temor a vivir. Entonces empecemos a aligerarnos un poco de todo esto, ¿no? Empecemos a aligerarnos y a ver de estar más dispuestos a lo que realmente queremos. Conectémonos con lo que sentimos, ¿se entiende? Nos tenemos que conectar con ese sentir, porque si no, ni siquiera sabemos qué nos gusta, qué queremos, qué no queremos. Entonces nos tenemos que conectar con ese sentir. En la medida que vamos logrando cada cosita que logremos, donde sacamos el miedo y vamos nosotros en libertad, cada acto mínimo de esto da una felicidad tremenda. El haberse sacado uno de estos miedos de encima da una felicidad tremenda. Pero para eso también tenemos que identificar dónde está el miedo, porque como dije antes, con el tema de ser prudentes y que pueden haber miedos escondidos que no confesamos, ni siquiera nosotros mismos, ¿se entiende? No es cuestión de que quiero engañar a la gente, me estoy engañando yo. ¿Mm? Porque acá estamos hablando siempre de nosotros con nosotros, ¿sí? Eh, entonces, miremos eso, ¿no? Ubiquemos, ¿miedo a qué tengo? A ver, realmente, ¿a qué? ¿Mm? O a dónde está disfrazado, o a dónde está escondido, disfrazado de una actitud, o como dijo Carola recién, yo soy muy casera. Sí, pero eso no quiere decir, está bien, hay muchos que somos más caseros, totalmente, pero eso no quiere decir que de repente me invitan amigos que yo me siento bien y me gustan y no salga porque soy casera. No, yo no es que no salgo en ese caso porque soy casera, no salgo porque le tengo miedo a algo o que digan o que hagan o lo que pase o que me vean o que, ¿se entiende? Y esas son las cosas que nosotros tenemos que ir viendo. Cuando decimos un no, si lo decimos con certeza porque esto realmente no es para mí, o se lo estamos diciendo porque tengo temor a algo en particular. La sinceridad tiene que empezar por nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos.
No importa que yo no le mienta a nadie, el tema es que no me mienta a mí misma o a mí mismo. Eso es fundamental. O sea, no nos engañemos, ¿se entiende? Empecemos a tratar de descubrir y de ver a dónde, qué cosas yo dejé de hacer por temor. Entonces, bueno, lo que ya está, lo que no hicimos, no lo hicimos, pero siempre estamos a tiempo de empezar cosas nuevas, de cambiar una conducta, de animarnos a algo más o a algo diferente. Siempre estamos a tiempo mientras estemos en este plano, ¿no? Siempre estamos a tiempo. A ver, vamos a leer. Pedro dice, hola Marta, muy lindo tema. Yo le tenía miedo de estar en pareja hasta que conocí a una mujer bastante acorde a mi energía, intereses y la pasamos muy bien. Ay, qué bueno, qué lindo, Pedro, me alegro muchísimo. Sí, porque aparte, si dejamos el miedo a que me lastimen, a que va a pasar esto, a lo mejor me abandonan, a lo mejor no me quieren, también va a ser mucho más fácil encontrar una pareja para compartir, para sentirnos bien, ¿sí? Para compartir alegría y para compartir el camino de la vida, ¿no? De última, una pareja es eso, alguien con quien compartir este camino que tenemos en la vida, ¿sí? Más allá de familia que tengamos, o de hijos, o de padres, o de hermanos, pero una pareja es la compañera o el compañero para caminar la vida. Así que, bueno, pero para eso también hay que dejar de tener miedo, ¿no? Dejar de tener miedo a sentir, dejar de tener miedo a que nos abandonen, dejar de tener miedo a tantas cosas que seguramente nos han tenido en un lugar más chiquitito, ¿sí? Yo siento que quizás es como tener un campo enorme para moverse y nos hemos movido dentro de un espacio chiquitito, chiquitito encerrado, donde ya el lugar donde caminamos está agotado, donde ya no hay nada más que encontrar allí. Entonces, saltemos eso y empecemos a recorrer todo ese lugar, espacio enorme que tenemos para elegir qué queremos de ahora en más. ¿Qué vamos a recorrer? ¿Cómo lo vamos a recorrer? Hay que animarse, simplemente hay que animarse. Y viene una época para animarnos, ¿sí? Para animarnos, para sacar nuestro propio poder. Fíjense que yo pensaba, ¿no? Con esto de cuando mencioné lo de los grandes miedos que tenemos, que los principales son esos, el miedo al no poder y el miedo a que no nos amen. Fíjense que esos dos grandes miedos tienen que ver con las dos grandes virtudes que nosotros tenemos en nuestra esencia divina, que es el poder y el amor infinito. ¿Sí? Esos dos poderes están en nuestra esencia divina y justamente son los dos mayores miedos de la humanidad. ¿Mm? Entonces, pensemos, ¿no? El otro miedo de la falta de seguridad y todo eso también tiene que ver con el miedo a no poder, ¿entienden? Todo eso tiene que ver con el miedo a no poder. Y también está ligado al desconocimiento o al no registro de la sabiduría que también está en nuestra esencia divina para resolver, para ver nuevas alternativas y nuevos caminos que a lo mejor hay que tomar en un momento dado de la vida, porque ya culminó, digamos, y tenemos que tomar otro camino. Entonces, que esos grandes miedos de los humanos se conviertan en nuestras grandes virtudes, que son nuestras, las tenemos, es nuestra esencia, ¿sí? Es nuestra esencia. Y quizás es momento de eso, ¿no? De expresar eso y que lo demás vaya quedando atrás. Acá dice Natalia, cada vez que uno dice no puedo con esto, ¿ya se está limitando? Y sí, de alguna manera sí. A uno, hay que tener clarísimo que a uno no le llega nada que no pueda resolver o que no pueda superar o que no pueda atravesar.
Nunca, jamás nos va a llegar algo, así sean cosas tremendas que le pasan a algunas personas, ¿eh? Si le pasa, por algo pasó, por algo se eligió ese camino, ¿se entiende? Pero a ninguno de nosotros nos pasa algo con lo cual no podamos. En general nosotros mismos nos limitamos. ¿Por qué? Por miedo. Simplemente, siempre el temor es el que está atrás de todo acá. Es como el abuelo de todo. Entonces, miremos eso, por eso, miremos. Cuando si yo dice, no puedo con esto, a ver, ¿cuál es la razón por qué no puedo? Porque no quiero, porque me da miedo, porque siento que siento impotencia, porque a lo mejor no estoy pensando otra alternativa. A ver, abramos un poco el pensamiento, ¿sí? Abrámoslo. O sea, cuando nosotros nos clavamos en algo que nos limitó, nos quedamos ahí, a ver, veamos realmente qué es. Pero el decir no puedo con esto, o sea, no sé, es algo que yo quiera levantar 500 kilos, sí, yo ahí puedo decir no puedo con esto, ¿se entiende? Pero bueno, fijémonos de qué se trata cuando yo digo, no puedo con esto, ¿de qué se trata? Es un problema que me tiene cansada y como no encuentro otra salida, digo, no, con esto no puedo. En general son cosas que nos hartaron, por eso decimos no puedo con esto, pero eso tiene una salida. Eso tiene una alternativa, eso tiene otro camino, eso tiene algo para que yo me dé cuenta de algo, ¿se entiende? Entonces, bueno, es cuestión de sentarse o respirar y ver de qué se trata esto, qué sensaciones me da, qué me está pasando internamente. No quedarnos solamente en lo que decimos, sino en lo que sentimos. Bueno, ya tengo que ir terminando. Bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar. Repiensen esto de los temores y bueno, y el que esté interesado en los encuentros que van a empezar a partir del 8 de abril, me escribe, si quiere me pueden escribir también a info@luzpura.com, que es el mail, y si no me mandan un WhatsApp o me mandan un mensaje por Instagram, por Telegram, por donde quieran, y les cuento un poco más para el que quiera saber un poco más, o a lo mejor se quieren anotar. Y estamos comunicados. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con las fotos Kirlian, con los encuentros, con las cartas natales, con todo. ¿Para qué? Para conocernos mejor. Esa es la idea. Y salir todos adelante en armonía. Gracias, muchas gracias a todos por escuchar. Nos estamos encontrando cuando quieran. Para comunicarse con la profesora Marta Irene Villafañe. Email: info@luzpura.com. Página web: www.luzpura.com. Este programa podrás volverlo a escuchar desde el podcast ondemand.com.ar.